Señores, gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días. Y como decíamos al principio, hoy nos toca plato fuerte con uno de los tres, me dicen, uno de los tres principales abogados penalistas de nuestro país. Él es el doctor Miguel Valerio. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Tengo muy buenos comentarios desde que empezó la promoción a salir, desde que supieron que era usted que iba a estar aquí. La gente ha estado en expectativa, esperando cuál es la perspectiva de su parte con relación a este proceso que está viviendo República Dominicana. El foco central de la noticia tiene que ver con Odebrecht y el juicio que se está llevando en estos días por el Palacio de Justicia y demás. Cuéntanos primero cómo ve usted o cómo vio ese proceso del apresamiento después de que se filtrara una lista hace 2 semanas y en esta semana empezó el apresamiento. Mire, hay que retrotraer antes el tema de Odebrecht. El tema de Odebrecht empieza básicamente por una estructura de soborno de una empresa brasileña a nivel de América Latina. En la República Dominicana no fue la excepción, lamentablemente, porque se trata de un hecho que atenta de una forma u otra contra la confianza pública de los ciudadanos. O sea, eso hasta los abogados defensores y todo el mundo tenemos que llegar a la conclusión de que es un hecho grave y que se distrajeron sumas millonarias que pudieron ser invertidas en otras cosas del bienestar social. En República Dominicana, en enero de este año, yo empezaba diciendo académicamente de que la única forma de solucionar ese problema era realizando un acuerdo con la empresa Odebrecht. En aquel momento que no se hablaba ni siquiera de acuerdo en la Procuraduría, la gente se abalanzó contra mí porque decía, pero ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Yo soy muy práctico, de hecho tengo una formación muy práctica del derecho, y yo entendía de que la única forma de recuperar dinero era con un acuerdo, primero, y luego lograr delaciones que permitieran llegar a otras personas. Y en ese sentido, la Procuraduría General de la República, por casualidad del destino, inició una negociación con Odebrecht que termina en un acuerdo que fue muy criticado, pero que hoy día vemos los efectos de que el acuerdo tenía una finalidad determinada, y era de que por primera vez en la República Dominicana estamos hablando de que la primera línea de la política se encuentra juzgada en los tribunales, porque estamos hablando de miembros de ambos partidos políticos que convivieron en una estructura pecaminosa o presuntamente convinieron en una estructura pecaminosa, porque al final de cuentas todo eso habrá de probarse en un tribunal y hay que presumir la inocencia de cada persona que está implicada en el caso. ¿Qué ocurrió? Que lo que no ha ocurrido en otro país de América Latina, Brasil, al primer país que le suministra la información, conjuntamente con la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es a la República Dominicana. Eso Somos lo dijo, el primer país que recibe esa información. Y se le criticaba al procurador todo del tiempo, de que aquí no había preso, y resulta que en un solo rayo hay 14 personas sometidas a la acción de la justicia. Aunque yo no me gusta el tema del morbo que hay en torno a eso, porque tal vez porque a diario voy a tribunales, a diario tengo personas perseguidas por la ley penal, yo entendía de que el procurador en algún momento iba a actuar, y efectivamente actuó, y ahí están los resultados. Hay 14 personas que, como usted bien dice, son aprehendidas. Por eso decía, vamos a retrotraernos al inicio del tema, para luego tratar ya la pregunta concreta de lo que está pasando actualmente en el proceso. Así mismo es, y justamente ese proceso que usted dice que se ha criticado, y ciertamente ha sido muy criticado, el tema del tiempo que se tomó. Hablamos que el escándalo estalló en diciembre. Hay varios países donde ya hay figuras que están siendo sometidas, que están siendo buscadas internacionalmente, y aquí en República Dominicana, salvo la semana antepasada que se filtró una lista que coincidencialmente da con la misma, los mismos arrestos que se dieron este lunes, entonces estamos viendo que había una realidad. Pero, ¿qué tan importante es la instrumentación correcta de ese expediente y qué tiempo puede tomarse para que esto se ejecute correctamente? Porque si bien es cierto que ya el procurador está sometiendo y está pidiendo prisión preventiva, también es cierto que todos están diciendo que son inocentes. Bueno, es normal, porque todo el mundo se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y de manera definitiva ante la Suprema Corte de Justicia, con lo cual esto no es un proceso que va a durar un día, 2 días. Mire, el tema es el siguiente. El procurador se cuadró feo, pero batió fuerte. O sea, fue un problema de que era un tema de globalización, un tema de justicia internacional, donde la cooperación internacional funciona, y en este momento que el procurador dijo estratégicamente, yo tengo que actuar. ¿Qué hizo el procurador? Mire, esas 14 personas no son ni culpables ni inocentes en esta etapa. Eso es bueno que el público lo sepa. Están siendo investigados por un hecho punible. Están siendo imputados, esa es la palabra técnica, por un hecho
que la ley sanciona. ¿Deben entonces guardar prisión ahí en el Palacio de No, Justicia? hablamos ahora de la prisión preventiva. Ahora inicia la investigación. Inicia la investigación. El procurador, una prisión preventiva o una medida de coerción es el elemento más subjetivo que tiene el derecho procesal penal. A mí esa etapa particularmente no me gusta elaborarla. ¿Por qué? Porque los criterios mediante el cual se le impone prisión preventiva a una persona son muy subjetivas y voy a poner los 3 casos en los cuales se puede poner prisión preventiva. Lo primero es la gravedad del caso. No hay duda de que este es un caso grave, pero es el criterio más subjetivo, porque al final de cuentas tal vez un asesinato es mucho más grave que sustraer dinero, porque usted está atentando contra el bien jurídico que se protege más, que es la vida. O sea, la vida es lo principal. Y en esa gravedad de la situación es muy apreciativa del juez. Y el juez puede decir, bueno, yo entiendo que aquí no amerita prisión preventiva y amerita fianza, pero también puede decir, no amerita fianza, amerita prisión preventiva. Segundo criterio de la prisión preventiva, el tema si la persona se puede fugar, para ponerlo en términos de que la gente lo entienda. Es decir, no voy a comparecer al proceso y a mí hay que atraparme. En ese sentido, es que el procurador pide la orden de arresto y lo lleva ante un tribunal para que el juez regularice la situación de esos ciudadanos. Pero esa posibilidad, esa segunda posibilidad de arraigo es muy relativa, porque ¿quién tiene más facilidad de fugarse? ¿Una persona que no tiene recursos o una persona que tiene los recursos? Claro. O ¿quién tiene más que perder? ¿Una persona que no tiene recursos o una persona que tiene recursos? Obviamente el que tiene recursos tiene más que perder, con lo cual tal vez no se fuga, o tal vez, como tengo más recursos, me fugo. Sigue siendo elemento muy subjetivo. El tercer elemento de una investigación penal en esta etapa es el tema de si usted puede entorpecer la investigación. Y ahí sí hay mucho de qué hablar, porque como se sabe es un caso fue declarado complejo ya, es un caso muy complejo. Y de una forma u otra, aquí estamos hablando de la posibilidad en la que el Ministerio Público dice, bueno, yo entiendo que estos señores pueden destruir evidencia. El juez podría decir, no, pero ustedes no pueden destruir evidencia, porque al final de cuentas usted tuvo un tiempo de 5 meses, que no es un tiempo ni siquiera largo. Al contrario, yo prefiero que se hizo lo que se hizo, se depuró, como dijo el procurador, en lo interno y en lo externo, la información, se fue recabando información y cuando ya yo tenía algo que mostrar, actué. Entonces yo prefiero mucho más a ese procurador, a un procurador arbitrario, que porque dijeron que Juan se robó 2 naranjas, Juan está preso. Entonces, ¿qué ocurrió en ese punto? El procurador en esas 3 subjetividades ha solicitado la prisión preventiva. ¿Quién va a decidir? El juez. Pero de que una decisión subjetiva, no hay parámetro objetivo para uno evaluar una de las 3, no la hay. Eso los mejores maestros de Derecho Procesal Penal lo han estudiado y por eso se habla de la arbitrariedad de la prisión preventiva generalmente. Claro. El tema de armar o instrumentar el expediente ya de los 14 imputados, donde dice el procurador que son todos los que están todos los que son, se llevaría 18 meses para luego ir a juicio, porque el tema del tiempo también a nosotros, cuando yo oigo a una gente que por narcotráfico le dan 3 meses de prisión preventiva o que por tal cosa le dan 6 meses, digo, le están pidiendo 18 meses de prisión preventiva, es porque se va a tomar todo ese tiempo investigando. Mire, es bueno precisar de que la prisión preventiva no es una condena y que la prisión preventiva de 18 meses en caso de criminalidad compleja es normal, no es anormal, porque aquí ahora hemos querido decir que este es el caso, que este es el mejor caso, y yo no creo en eso. Yo creo que cada abogado tiene su caso y que hay casos y casos, punto. Entonces, el tema de la provisionalidad de la medida cautelar, en este caso de la prisión, o sea, yo te voy a retener mientras dura la investigación. Una vez que yo termino la investigación, yo te voy a soltar, que duraría 1 año si le dan prisión preventiva, fíjate la cosa. Lo que pasa es que yo te estoy asegurando por 6 meses más. Y el juez puede decir, mira, yo no entiendo que 18 meses es el tiempo, sino 1 año. Pero eso no es condena. Eso no es condena, eso es simplemente privación de la libertad de manera preventiva por los 3 fenómenos que te expliqué. Entonces, el tiempo de duración de un proceso penal, yo no creo en el derecho corriendo. Porque toma su tiempo. Usted está jugando con la libertad de la persona. Aquí hay un morbo con este caso. Y estos 14 señores ya están satanizados. Claro, aquí hay una sed perpetua del tema de la corrupción. O sea, la gente quiere que metan preso a las personas cuando cometen actos de corrupción. Y es un tema mundial, no un tema tampoco dominicano. Eso provocó el movimiento indignado en Francia, que es donde empieza. El tema este de
los indignados de España. O sea, es un tema mundial la corrupción, que ha provocado oleada, aquí la Marcha Verde, que ha provocado efecto social. Pero esa C no puede llevar a que nosotros festinemos un proceso tan delicado, sino que conlleva una investigación, una valoración de la evidencia. ¿Usted sabe qué puede pasar con esas 3 personas? 3 situaciones. Algunos pueden decir, mire, usted me encontró, yo me voy a declarar culpable, vamos a negociar la sanción. Primera opción. Que no creemos que pase, pero... Bueno, por la diatriba que está tomando el problema, hay gente que ya dice Eso que también no se declara culpable, pero eso es otro tema. El tema de que digan, mira, la prueba que nos mandó Brasil no van a ser suficientes para lograr una condena. Yo voy a archivar este expediente, archivar el expediente. O sea, después que yo te pido prisión preventiva, en el camino me doy cuenta de que no tuve la razón, archivo el expediente. Tercera situación, acuso. Digo, yo aquí tengo elementos de prueba y yo voy ahí a debatir eso en un juicio oral público contradictorio. Entonces, en esa tercera etapa, la acusación, es que sí se podría producir una condena. Pero fíjate que aún el Ministerio Público dice, son todos los que están, es en la lista de Brasil. Y era normal que él pidiera y no discriminó a nadie. Aquí hay 3 tipos de presos diferentes. Lo primero, lo del PRM, porque ahí inició el tema. Lo segundo, lo del propio PLD, incluyendo un ministro en activo del gobierno. Y legisladores de ambos partidos, con lo cual ahí entra. Y lo tercero, nada más y nada menos que el señor César Sánchez, que está sometido a la acción de la justicia y era un comisionado del tema de Punta Catalina. Entonces, ¿se quiere ocultar algo? No, no se hubiera hecho eso. O sea, hay formas que uno sabe que en una investigación uno puede tapar o no tapar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al procurador se le ha juzgado a priori y resulta que en la historia dominicana nunca había pasado lo que pasó el lunes de esta semana. ¿Se puede catalogar como el escándalo judicial más importante? Yo no creo en eso. No. Porque cada caso tiene su víctima. Tiene su trascendencia. Y cada caso tiene su trascendencia. Es que yo no, mire, yo en los últimos 5 años, gracias a Dios, he estado en los mejores casos. Y en este no estoy por unas situaciones X, por ahora. He dicho por ahora en varios programas porque es así. No se sabe. No sé. Entonces, al final de cuentas, mire, yo creo en lo siguiente. El procurador hasta ahora ha actuado correctamente. Lo otro ya será decisión o escarceo del martes. Se va a debatir ante un juez y el juez, en base a elementos subjetivos, decidirá si estos señores tienen que ir a prisión o no, pero siguen siendo elementos subjetivos. A partir de ahora es que empieza el problema, la investigación. Y en la misma declaración del procurador le decía, no, yo voy a indagar hasta las últimas consecuencias y trataré de ver a quién yo le puedo reunir pruebas. Y este es un caso de tanta trascendencia que todo el que mencione lo investigaría y si no hay pruebas, hasta archivaría para que se vea que no fue que se archivó graciosamente o que se tapó. Entonces ya es una decisión del procurador, eso, de la Procuraduría, porque no se puede personalizar. El procurador es uno que solamente puede llevar 7 funcionarios a la Procuraduría y el resto son procuradores de carrera. Hay un elemento que llama a curiosidad, por ejemplo, el tema de que Brasil dice abiertamente que va a publicar los nombres de todos los implicados. Se va a publicar, ya va a ser algo de conocimiento público, pero República Dominicana se adelanta y emite una lista. Después que se ha esperado tanto, después que tenemos de diciembre a mayo, ya entramos a junio. ¿Usted cree que mucho? 5 meses. No, se lo digo, no pero no es mucho precisamente, si se esperó de diciembre a mayo, finales de mayo, y en junio la Fiscalía de Brasil dice que va a exponer esos nombres. No se pasó del primero, no se dio el primero, se dijo que el 6, el 11, pero que van a ser públicos. Hay varias instituciones internacionales que también dicen, ¿no era más fácil esperar a que esa publicación fuera correcta antes de esto? Porque, por ejemplo, si en esa lista que publica Brasil aparecen otros nombres, ¿qué pasaría entonces con este expediente? No, es que la lista no tiene que ver nada, la lista es inicio de investigación, pueden aparecer otros nombres. Y sobre el tema de Brasil, el mismo Procurador General de la República Federativa de Brasil acaba de pedir una extensión de ese secreto de investigación para divulgar a otros países de Latinoamérica. Fíjate que el único que la tiene la información somos nosotros. Y una vez que la tuvo el procurador, la Procuraduría General de la República, de una manera responsable, decide actuar. Ahora, claro, hay un jefe político en la Procuraduría que es el procurador, pero la realidad es de que aquí vamos mucho más avanzados que en otro país.
el martes próximo se tomaría la decisión de si se le da o no prisión preventiva a estos imputados, pero de esos 14 hay 3 que no solamente están participando y observando el proceso, pero todavía no pueden ser llevados a ninguna situación de cárcel por su condición. Inmunidad parlamentaria, los 3 legisladores, un diputado, 2 senadores. Mira, yo no soy amigo de quitar inmunidades ni nada de eso. Y yo lo he dicho públicamente de que los legisladores no pueden decir que le quiten lo que no es de ellos. O sea, tú puedes renunciar a lo que es tuyo. Lo que no es tuyo, tú no lo puedes renunciar. O sea, usted puede renunciar a un empleo porque usted tiene esa facultad. Ahora, usted no puede renunciar a que una persona es hija suya, porque eso usted no lo puede hacer. Usted puede decir, yo renuncio, pero eso no es suyo. Tendría que decir el hijo, yo no quiero que ese sea mi papá. O sea, ¿qué es lo que sucede? Los legisladores dicen que van a renunciar a algo que la Constitución dice que es la Cámara que lo tiene que hacer en un plazo de 60 días después que estudie el expediente. Y yo le voy a decir la verdad, yo entendería perfectamente que la Cámara diga, mire, que hay un principio de separación de funciones, nosotros entendemos que estas personas se van a someter a todos los actos del procedimiento, aquí no merece que tenga prisión mientras tanto, y ellos representan una comunidad, porque cuando un senador va al Congreso, no es solamente lo que va a la sala legislativa, sino que va a las comisiones. Y aquí se le ha pasado juicio a estos legisladores en libertad. O sea, con lo cual, el tema de la inmunidad parlamentaria, yo lo veo eso como un discurso político, no un discurso jurídico. Y que estoy seguro que los abogados ahí no se metieron, porque aquí hay de todo. O sea, un político dice, no, yo tengo que decir que yo voy a renunciar. Pero en términos reales, la renuncia de una inmunidad de algo que no es suyo no es válido en derecho. Pero si se aplica, si se le da la prisión preventiva. No es que no le pueda dar nada porque están en inmunidad. Por eso digo, esos 11 que están sí detenidos, eso no aplicaría para ellos, entonces ¿cómo iniciaría? ¿Esperarían los 2 meses al resultado? Tiene que esperar el final de la legislatura para aprenderlo y luego... ¿Y se empezaría a contar desde esa fecha? No. Luego está el tema de que si en eso el juez o el Ministerio Público entiende que es necesario entrarlo en prisión, si son señores que están yendo todo el momento, todo el tiempo al Congreso. O sea, yo entiendo de que eso el procurador fue coherente y lo que yo creo que más que el procurador ahí sí tomó una decisión política. Dijo, yo no quiero que vean que estoy excluyendo a nadie. O sea, yo todo el que estoy pidiendo algo y sabe por qué lo está pidiendo, porque yo no soy fiscal, yo no sé por qué el procurador entendió, aunque la instancia dice de que hay un tema de peligro de destrucción de evidencia y cosas, no, destrucción de evidencia, yo no puedo decir exactamente a qué respondía esa destrucción de evidencia, porque eso ya son cosas muy internas de la investigación, que por cierto es secreta. Muchas personas entienden que esto solamente es una especie de show mediático, de que estas personas son los que se están presentando, va a pasar la audiencia, va a pasar el juicio, pero van a tener, lo más que pueden tener es prisión domiciliaria. A mí me gustaría saber qué podría pasar en este caso, cómo es la expectativa y cómo usted ya como abogado penalista y conocedor de la materia puede proyectar el resultado. Vuelvo y te repito, los criterios para imponer una prisión preventiva son todos subjetivos. El juez tiene un abanico de 7 opciones. Hablamos de no de la prisión preventiva, de prisión domiciliaria o lo que sea. Mire, hay 7 opciones y el juez es libre, tiene un abanico. Mire, el juez tiene fianza. Si es una fianza judicial, donde usted pone una garantía económica y usted sale a la calle, porque si usted se va, ejecutamos la garantía económica. El juez tiene brazalete electrónico. El juez tiene impedimento de salida. El juez tiene presentación periódica. El juez tiene arresto domiciliario. El juez tiene prisión preventiva. Y así hay una gama de medidas alternas que puede tomar el juez y todas serían correctas. Porque vuelvo y repito de que en este momento es muy subjetivo lo que pueda pasar. O sea, yo le digo la realidad, en todo el tiempo que tengo estudiando Derecho Penal y dando clases, la única parte que yo no he entendido, el criterio para tomar una decisión, es el tema de la medida de coerción. Porque cuando usted condena a una persona, si usted vaya a cumplir 30 años de prisión porque usted lo mató, usted enseñó la pistola, el testigo, y ese es el momento del juicio, que es importante que los televidentes entiendan pedagógicamente, en esta etapa no estamos en juicio. Ahora lo que se está deduciendo es si esa persona se van a presentar o no a los actos del procedimiento y si esa persona entorpecen o no la investigación, más nada. ¿Se podría caer este caso de Odebrecht por alguna razón del mismo tema de la instrumentación del expediente que tiene Procuraduría Armado? Eso ahora es imposible deducirlo. Esa es otra de las grandes cosas que hay que explicar a los televidentes. Sobre todo por eso, porque es que, por ejemplo, y vimos otro caso similar, el Félix Bautista, con un expediente y unas situaciones que al final
Fue algo que errores de la Procuraduría que se destinaron. ¿Qué es un proceso penal? Un proceso penal es una forma de que una persona que comete un ilícito penal vaya a la justicia y, respetándole las garantías, se encuentre la verdad de lo que pasó. Esa verdad nunca va a ser la real si no se le llama la verdad procesal, porque es lo que se construye o se reconstruye con las evidencias que hay. Ese proceso penal tiene 4 etapas muy diferenciadas. Una que es la que estamos actualmente, que se llama de investigación. Yo recogí un elemento de prueba, sometí, investigo. Tiene otra etapa que se llama audiencia preliminar, en la cual el juez de la instrucción dice, vamos a ver que usted encontró en esa etapa que decidió ir a una acusación y yo voy a valorar los elementos de prueba para ver si hay posibilidad de que en un juicio haya una condena. En ese momento procesal, porque yo supongo que nadie en la etapa de investigación va a ser tan loco o tan gallo loco de pedir un incidente. O sea, va a esperar el momento donde ya hay una acusación y que pueda ver la debilidad del proceso. Entonces yo digo, en la etapa preparatoria, yo lo que digo es lo siguiente: un juicio penal empieza realmente cuando hay una acusación formal. Eso falta aproximadamente un año para que ocurra. Con lo cual, hablar ahora de que se puede caer un proceso, no, eso es hablarle mentira al público. Tercera situación, una vez que se juez de la instrucción, tercera fase, valora los elementos de prueba y dice, sí, yo creo que esto tiene que irse a debatir en un juicio, en un foro mucho más ampliado. El juez de la instrucción ni siquiera entra en el tema del fondo. El juez de la instrucción lo que dice es, las pruebas fueron recabadas legalmente. Es decir, no hubo una intervención telefónica sin autorización judicial, no hubo un allanamiento sin autorización judicial, o sea, no hubo una irregularidad de la prueba y no hay incidente que me plantearon, vaya al juicio a debatir este tema. Tampoco estoy diciendo que usted es culpable, simplemente le estoy diciendo, usted sigue imputado y usted en el juicio se defenderá. Ahí sí ya, en el juicio se presentan las pruebas, se analizan todos los argumentos y el juez toma una decisión de culpabilidad o inocencia. Y ya, la cuarta etapa ya es la etapa recursiva, donde lo que se critican son las sentencias y las decisiones. Eso es un proceso penal. Claro. Lo otro ahora, decir que un proceso se va a caer, eso es imposible poderlo derivar. Me gustaría, para cerrar, tener su perspectiva de cómo usted ve cómo ha influido la situación de Odebrecht en el país. No sé si le ha pasado de que hay lugares o hay instituciones que están como en stop, en espera de qué va a pasar, y estamos hablando de que todavía no se ha decidido el tema de prisión preventiva. ¿Cómo ve usted el panorama? No, el panorama yo lo veo en un tema de un proceso que empieza, penoso, porque al final de cuentas eso denota lo que la clase política, o parte de, porque no se puede generalizar, parte de la clase política estaba haciendo, de que una sociedad, para que evolucione, tienen que pasar crisis como esta y seguir avanzando, y de que efectivamente vamos a ver si el sistema funciona o no, en dos sentidos, en condenar al culpable con pruebas que sean suficientes y en absolver al inocente. Porque también ahí hay personas que, si son inocentes y la pusieron en eso, yo creo que ya su moral va a ser muy difícil levantar. Entonces, nunca podemos decir que son culpables ni son inocentes, sino hay que ver lo que las pruebas dicen que son. Eso lo hablábamos en los comentarios anteriormente a la entrevista, del tema de lo que toca ya después que están dentro de esa lista, de esa categoría, están prácticamente satanizados por la sociedad de que incurrieron. Es que es una sociedad muy primaria. La sociedad dominicana, lamentablemente, además de una sociedad donde a la gente le gusta mucho el morbo, o sea, hay que decirlo también, no es una sociedad avanzada donde una persona la someten a la justicia y sale absuelto y la misma sociedad dice, mira, nos equivocamos. Eso no es lo que ocurre aquí. Según el código, si son encontrados culpables, ¿qué tipo de condenas pudieran no, el Código percibir? Penal ya hasta de 20 años, porque hay asociación de malhechores. Y la cantidad de artículos violados por la Constitución. No, es mucho. O sea, que podría ser... Estamos hablando que una pena grave porque, fíjese, hay diferentes, ahí está el soborno, ahí está el tema de la declaración jurada, ahí está el tema del Código Penal con la asociación de malhechores, ahí está el lavado de activos, o sea, son muchas leyes, pero creo que la pena máxima de todas esas, porque tú no puedes ponerle 20, 10, 15, sino que le tienes que poner la pena mayor, la pena en el rango, la pena podría llegar solamente hasta 20 años, no podría, porque aquí no hay concurrencia de pena, o sea, no hay sumatoria, no hay cadena perpetua, no hay sanciones acumulativas, sino que tengo que tomar la pena mayor y en base a esa decidir.
Bueno, pues ya ustedes saben cómo está el panorama. Doctor Miguel Valerio, de verdad muchísimas gracias por esta perspectiva suya. Ojalá que podamos contar con usted más adelante cuando sigamos viendo el desarrollo de este proceso que de verdad que tiene muy atentos a todo el país. Gracias de verdad y a ustedes no se muevan cuando regresemos más en Lo que pasó en 7 días.